¿Cómo será eso? Jesús comienza este capítulo, no lo leímos, pero comienza este capítulo describiéndose como una vid y a sus seguidores como ramas dentro de esa vid. Para los que no saben qué es una vid, es un árbol de uvas agrias. En esta metáfora comienza a hablar sobre que los seguidores de Jesús, es decir, las ramas, deben permanecer pegadas a la vid. Porque, pues, ¿qué pasa con una rama que no está conectada a un árbol? Rama seca que cuelga Se muere, ¿no? Se seca. ¿Y para qué sirve la rama seca? Para la pura leña. Para el fuego, pa. Entonces, con esta metáfora, Jesús lo que busca que entiendan sus seguidores es que deben permanecer en Él. Son ramas que tienen que permanecer, pues, conectadas al árbol, a este árbol de uvas, ¿no? Y no solo eso, deben ser ramas que den fruto, porque si una rama no da fruto, pues esa rama es cortada. ¿Y qué pasa con una rama que no está conectada a un árbol? Se muere, se seca, solamente sirve para la leña. Entonces, con esa imagen en mente es que Jesús nos dice en estos versículos que leímos cómo permanecer conectados a ese árbol, cómo permanecer conectados a Él. ¿Qué es lo que debemos hacer según lo que leímos para permanecer conectados? No arrancar. guardar sus mandamientos. Ok, guardar sus mandamientos. ¿Y qué era el mandamiento? Que lo repitió varias veces. Sí, lo sabemos unos a otros. Amar, exactamente. Ahora, es fácil entender lo que dijo. Es fácil entender que pues, hay que amarnos, pero es bien difícil de hacer eso. El prójimo no coopera a veces. Claro. No cooperas. Pero, ¿saben qué nos ayudaría a tal vez cambiar un poquito de perspectiva? Entender que muchas veces nosotros somos ese prójimo que no coopera con otros. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos sacado de quicio a alguien? Sí, hoy sí. Entonces, a veces eso es algo que nos debería ayudar a pensar, bueno, pues tal vez a veces la gente me saca de quicio, pero ¿a cuántos no saco de quicio yo? Entonces eso cambia un poco ya la perspectiva de las cosas. Así como no queremos perdonar a algunos, hay alguien por ahí que no quiere perdonarnos a nosotros por algo que hicimos. Así como hay alguien que no nos cae bien, hay alguien a quien no le caemos bien. Y a veces podemos pensar, me vale. Pero, ¿qué es lo que esa forma de pensar hace en nosotros? Nos separa de los demás. Si algo no podemos hacer como seres relacionales que somos es vivir en aislamiento. Estamos hechos para vivir con gente, aunque a algunos no nos guste tanto. Pero no lo podemos evitar. Estamos hechos para eso. Lo vimos, de hecho, cuando comenzó la pandemia, ¿no? Por más que nos dijeron, no salgan de sus casas, no se junten con nadie. Si te juntas con alguien es de a ciertos metros de distancia. Más me juntaba. Nadie hizo realmente caso a eso. Buscamos cómo juntarnos sin que nos cacharan. O usábamos medios como las redes sociales para seguir en contacto con otros. Incluso los que somos más antisociales, de todas maneras buscábamos forma de saber qué estaba pasando allá afuera. O sea, como sea, estábamos tratando de seguir conectados con la gente. Por más que queramos autoengañarnos con que pues nos vale gorro lo que los otros piensan de mí, la realidad es que no es cierto. Incluso nos puede llegar a doler lo que otro piensa de mí. Y puede ser alguien que ni conozco. ¿No? Por ejemplo, en la calle alguien no conoces que te mienta de repente la madre y ahí vas a pelearte. ¿Por qué? Porque la realidad es que nos importa qué piensan los demás, qué es lo que dicen los demás, qué dicen de mí o qué dicen de la gente que es cercana a mí. A la persona ni la conozco y de todas maneras me encendió lo que dijo, ¿no? Y entonces sí nos importa, le damos mucha importancia a lo que las demás personas luego piensan. Entonces, lo que Jesús propone pues es algo radical, porque nuestra respuesta es contestar violentamente a los demás. Y la violencia, los insultos, la falta de amor, eso es lo que nos hace menos humanos. A veces cuando la regamos decimos, es que es de humanos cometer errores. ¿Pero así nos creó Dios? No. Más bien los errores, pecados, si le ponemos título, es lo que nos hace menos humanos. Y digo que lo que Jesús sugiere es radical porque lo que nos pide es ser más humanos. Que abandonemos esos errores que nos llevan a los insultos, que nos llevan a la violencia, que nos llevan a distanciarnos unos de otros, que comencemos a amarnos. Eso es lo que es bien difícil. Él ha venido a hacernos más humanos, no menos. El amor es lo que hace
tanto pues del que ama como del que es amado, más verdaderamente humanos. Aquellos que decidimos seguir a Jesús, entonces debemos demostrar amor a otros como el que Él nos mostró a nosotros. Él rompió ese patrón de me insultas, te insulto, me pegas, te pego. Lo que Él iba haciendo era vencer el mal con el bien. Cuando Dios se encarnó, vino a destruir el mal, pero no lo hizo con un mal más grande. No se deshizo de la violencia con más violencia, que eso es lo que hacemos nosotros, como hace rato lo mencionaba Marlene en las peticiones con lo de las guerras. ¿A qué punto llega que por fin tenemos paz? Cuando alguien fue más violento que el otro y se acabó la guerra. Pero alguien no quedó contento, Y ese el sometido, y en algún punto va a empezar otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Rompió ese patrón. Nos enseñó que hay otra forma de acabar con la violencia. Derrotó el mal con el bien. Por lo que si somos seguidores de Jesús, tenemos que seguir rompiendo ese patrón que el mundo tiene. Tenemos que seguir venciendo el mal con el bien. El problema es que no lo hacemos, ni lo compartimos así. El problema que vemos entre Rusia y Ucrania. Rusia es un país que se jacta mucho por ser ortodoxos griegos. ¿Y qué hicieron los ortodoxos griegos cuando Rusia empezó con la guerra? Los bendijeron en la guerra. Ahí tenía una oportunidad la iglesia de decir, no, Y Rusia ir a la no guerra servir no para está la bien. guerra. Pero pues, que Dios te bendiga. Échale ganas a la guerra. Tenemos que seguir el patrón de Jesús. Noten cómo en el versículo 9 nos dice que el amor de los discípulos está arraigado en el amor recíproco entre el Padre y Jesús. El amor, como nos lo cuenta Jesús en este capítulo, es de Dios a Jesús y de Jesús hacia los discípulos. Y precisamente porque comenzamos a ser amados de esa forma, nosotros ahora podemos, como discípulos de Jesús, amar a Jesús y amar a Dios. La iniciativa, lo que Jesús nos está diciendo es que la iniciativa la tuvo ¿quién? Dios. La tuvo Dios, la tuvo Jesús. Nosotros no buscamos la forma de cómo amar a Dios. A nosotros entre más podemos, se nos olvida la existencia de Dios. Lo vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. La gente tenía que pasar la información acerca de Dios y vemos que en algún punto dice ahí la Biblia y ya no sabían de Dios. Si los que están leyendo el plan de lectura, ahí en el libro de Jueces siempre era de y levantó un juez y estuvieron bien y luego se olvidaron de Dios y les fue mal y levantó un juez y se va repitiendo ese ciclo, pero siempre la clave era se olvidaban de Dios, se olvidaban de Dios. La iniciativa la tuvo Él, pero nos ha enseñado un camino mejor. Pero de nada sirve conocer un camino si no vamos a andar en ese camino. Y es por eso que Jesús nos dice, permanezcan en mi amor. Permanecer significa que debemos mantenernos constantemente, permanentemente, continuamente, viviendo amando a los demás como Él ama. No como yo quiera amarlos. Hay que tener eso bien en cuenta porque acá siempre queremos amar a la gente como yo quiero amarlos. Pero dice que tenemos que amarlos como Él nos ama a nosotros. Amar al enemigo no se nos va a dar. Es bien difícil amar de por sí a veces a la gente que queremos. A veces hacen cosas que cuesta trabajo perdonar. Ahora imagínense a alguien que ni me cae bien. Entonces amar al enemigo no es algo que se nos va a dar. Tenemos que aprender a seguir el modelo de amor de Jesús. Amar como Él ama. Cuando estaba en la cruz y lo insultaban, ¿qué hizo Él? Perdónalos. Los perdonó. No se bajó de la cruz y empezó a insultarlos de vuelta. Ah, me escupiste, pues ahí te va, ¿no? Los amó. Eso fue lo que Él hizo ahí en la cruz. A veces hablamos de la muerte de Jesús como el mayor sacrificio que hizo. Sabemos que Jesús se pudo haber bajado de la cruz. Fue un gran sacrificio, más bien de fuerza de voluntad, permanecer ahí colgado mientras lo estaban insultando. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que tendríamos la capacidad de bajarnos, no nos hubiéramos bajado a dar unas cuantas cachetadas guajoloteras ahí? Es más, ni nos hubiéramos dejado arrestar, ¿no? Ya hubiéramos bajado a la legión de ángeles para defendernos. Ese Pedro. Hubiéramos tenido varios Pedros ahí en el grupo para que dieran machetazos. Está buenote. Entonces tenemos mucho que aprender de Jesús. Y en estos versículos que leímos nos recalca eso de aprender a amar unos a otros. De hecho, en los versículos 12 y 17 lo menciona 2 veces. El modelo de amor es Jesús.
que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Fue lo que dijo. No dijo, ahí como puedan, no. Ahí hagan su mejor esfuerzo de amarlos. Dijo, ámenlos como yo los he amado. Si vas a ser un seguidor de Jesús, debes aprender a amar como Jesús. En Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y vuelve a recalcar, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y algo que me gusta ya al final de esos dos versículos, dice, en esto conocerán que todos son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cómo reconocemos a un verdadero cristiano? Por el amor que tiene. ¿La gente del mundo conoce a los cristianos por ese tipo de amor? No. Entonces tenemos mucho que aprender de Jesús. Muchas veces la gente conoce a los cristianos por hipócritas, por enojones, por maldicientes, básicamente por ser cualquier otra persona del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que vas a la iglesia y no? Y es porque no hemos sabido aprender de Jesús. Y no solo nosotros, los discípulos de aquel tiempo también tuvieron que aprender mucho de Él. En el versículo 13 Jesús les dice que nadie tenga un amor mayor que el que... Nadie tiene un amor mayor que el que da su vida por sus amigos. Y luego en el 14 les llama amigos a los discípulos. Proverbios 17:17 dice que en todo tiempo ama al amigo y el hermano nace en un tiempo de angustia. Pero ¿dónde estuvieron los discípulos cuando Jesús fue arrestado? ¿Dónde estaban ellos cuando Jesús estaba en un tiempo de angustia? Dormidos. Algunos dormidos, ya después se fueron todos, escaparon. Pensé que iba a comentar algo y ya dije, amén. Entonces, ¿dónde estuvieron cuando fue arrestado? Uno lo entregó, otro lo negó, los demás salieron corriendo. ¿Correspondieron al amor de Jesús? No. Y sin embargo, Él les dice amigos. ¿Qué le dice a Judas cuando lo está entregando? Amigo, haz lo que vienes a hacer. Pero le dice amigo. Uf, qué palabra. ¿Dónde estás tú ahorita? ¿Permaneces en su amor al estar amando a otros o también estás traicionando su amistad? Pues es fácil señalar a los discípulos y más a Pedro y Judas en esa historia, ¿no? Y ver los errores que cometieron, pero qué tan diferentes somos de ellos, la verdad. Yo creo que la mayoría tal vez seríamos como Pedro. O sea, igual y sí muero por ti, pero me llevo uno que otro en el proceso. Simón. Pero si me quitas el machete, bueno, ahí ya la pensamos, ¿no? Porque el chiste es defendernos. Cuesta trabajo, ellos tenían mucho que aprender, nosotros tenemos mucho que aprender. Y eso de decirles amigos es un título importante. Ser llamado amigo de Dios es algo rarísimo en el Antiguo Testamento. ¿A quién en el Antiguo Testamento se le conoce como el amigo de Dios? Abraham. Isaías 41:8, que Dios claramente dice que su amigo era Abraham. ¿Cuántas personas han pasado en la historia del Antiguo Testamento? Y solamente Abraham se llevó ese título. Ni siquiera David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ni siquiera Moisés, que se tuvo que aventar 40 años con gente fácil de lidiar. A este Moisés se le da una medio insinuación indirecta de que tal vez pues ese título también hubiera aplicado para él, que dice que él hablaba cara a cara con Dios como si fueran amigos. Pero solamente Abraham es donde Dios dice, Amigo. es mi amigo. Son, en todo caso, esos dos casos, si contamos a Moisés, donde a alguien se le dice ser amigo de Dios. Y aquí Jesús los llama amigos A los dos. a todos los discípulos. Pero noten que hay una condición para la amistad. Y todos tenemos condiciones para las amistades que tenemos. Así es. Hacer lo que Él manda. Esa es la condición. Pero ¿qué es lo que Él manda? Que se amen los unos a los otros. Ni siquiera es algo que Él necesite. Porque es Dios, Él no necesita nada. Lo que Él pide es que hagamos algo que nosotros necesitamos. Que es amor. Muchos de los traumas que tenemos, algunos, ¿no?, que tenemos incluso desde infancia, tienen que ver por una falta de amor en el hogar. Traumas que generamos a la generación que sigue son porque no sabemos demostrar amor a la siguiente generación tampoco. ¿Qué es lo que a la humanidad nos falta? Aprender, amar.
Leslie Newbigin comenta sobre esto que demostrarán que son realmente sus amados, sus amigos, por su obediencia a su mandamiento, que es el mandamiento de amarse los unos a los otros. No es su obediencia lo que los hará sus amigos, es Jesús quien tomó la iniciativa y los ha hecho sus amigos. Ellos son los amados porque Él los ama y da su vida por ellos. Entonces la iniciativa fue del lado de Él. Pero si nosotros queremos seguir dentro de esa categoría de ser considerados amigos de Dios, tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Ya no los llamo siervos, dijo ahí Jesús, o esclavos, es la misma palabra ahí en el griego. Ya no los llamo yo esclavos, los llamo amigos. No por algo que hayan hecho, sino por algo que Jesús decide. Él quiere darles esa amistad. Incluso ahí en estos versículos que leímos, Jesús lo recalca: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí. Fue iniciativa de Jesús. Y esto era raro porque usualmente un estudiante era el que escogía a su maestro. Pero en este caso Jesús es quien escoge. Y escoge a quien lo quiera seguir, a quien quiera ser su amigo. No es tan complicado. Y a través de esa amistad Jesús da un regalo muy importante, que es el conocimiento. Dice el versículo 15 que les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Cuando dice todo, pues no se refiere a las cosas que tienen que ver con todo el mundo. Se está hablando de la salvación, o seguir a Dios, con obedecer su voluntad, que es lo más importante, ¿no? Si hablara de, no, les di a conocer todo lo que Dios sabe, pues imagínense, ¿no? Dios descargando información sobre sus cerebros, ya les hubiera explotado la cabeza ahí a los discípulos. El punto es que no hay secreto para recibir la salvación. Solo se necesita seguir a Jesús en el amor a los demás. Es todo lo que tienes que hacer. Es así de sencillo, pero también es así de difícil al mismo tiempo, porque esa es la parte que nos cuesta trabajo. Muchas veces en las iglesias tenemos un conflicto de que hacemos de la doctrina el medio de salvación, ¿no? Vas a ser salvo si crees esto y esto y esto y esto y esto. Y si no crees esto, no, ya te fuiste al infierno por no creer como yo. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús? ¿Vas a ser salvo por la enseñanza o por el amor? Por las obras que estás haciendo. A cada uno le va a pagar según lo que haya hecho. ¿Y qué es lo que Jesús pide que hagamos? Amar a los demás. Pero como digo, es así de sencillo, pero también es así de difícil, ¿no? Ser discípulo de Jesús no solo se trata de creer en Él, sino de trabajar para sus propósitos, de dar fruto. El regalo de Jesús implica dar fruto. Y el fruto del que habla Él es el amor, manifestado en esa obediencia y obediencia manifestada en amor. El amor, tenemos que tener en cuenta, no se trata de sentimientos o de emociones, aunque a veces las va a haber, pero se trata de llevar a cabo acciones. Amar al enemigo, por ejemplo, no significa que voy a sentir maripositas por él. Significa que voy a hacer acciones que lo benefician. Y algo importante que debemos de entender de todo lo que Jesús está diciendo es que es posible ser una rama que deje de dar fruto. Si dejamos de amar, si dejamos de obedecer, podemos bien caer en ser una rama seca. Y otra vez, como mencionábamos hace rato, ¿para qué sirve una rama seca? Para ser fuego. Para la leña. Y puede pasar. Pero si queremos realmente ser una rama viva, tenemos que dar fruto. Tenemos que amar al prójimo. Debemos permanecer en el amor de Jesús. Estos versículos que leímos nos hablan actualmente, creo, en una forma especial, que vivimos en una cultura donde pensamos en yo primero. Por lo que si ponemos atención a lo que Jesús está diciendo acerca de la identidad de la comunidad cristiana que es la iglesia, debemos preguntarnos qué significaría hoy que la iglesia viviera como ramas en la vid que es Cristo. ¿Cómo se vería una iglesia que abrazara este modo o modelo de vida corporal? Que en lugar de pensar en mí primero, pensara en todo el grupo. Piensa en la idea más a detalle. En un árbol es casi imposible distinguir una rama de otra. Es imposible determinar dónde termina una rama y dónde comienza la otra. Simplemente empieza a desprenderse ya otra rama sobre esa rama y de esa rama otra, pero dónde empieza y dónde acaba, pues quién sabe, pero ahí van unidas. Todas crecen de alguna forma u otra del centro, del tronco. Entonces lo que esta imagen nos sugiere es que en la comunidad cristiana no hay individuos aislados, sino ramas que se rodean completamente unos a otros. Todos somos uno. El que una rama dé fruto depende de su relación con la vid, con el tronco, no con lo demás.
Cada individuo debe estar entonces arraigado, enraizado en Jesús e interconectado con los demás. El individuo, al hacerse cristiano, renuncia a su condición individual para convertirse en una de las muchas ramas que rodean la vid. Somos parte ahora de un árbol. No soy una rama aislada que, yo puedo salvarme como yo quiera y se me da a entender. Tengo que estar dentro de esa comunidad. Si no sabemos por qué es importante reunirnos en la iglesia, aquí ya tienen algo, si están poniendo atención. La vida comunitaria que se vislumbra en la metáfora de la vid plantea un fuerte desafío a nuestra independencia o nuestra autonomía, nuestro individualismo, o al que queremos nuestra vida privada que tenemos a veces en la iglesia actual. Y sí, la salvación es personal, pero no es privada, es comunitaria. Y esa comunidad es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, siguiendo la metáfora de la vid, esta también sugiere un modelo radical de una iglesia donde no hay una jerarquía. Ninguna rama tiene un lugar de importancia sobre la otra. No se privilegia una rama y se discrimina a otra. Todas las ramas son iguales. Entonces, sean pastores, evangelistas, maestros, diáconos, sea el que barre el lugar de reunión, sea quien cuente las ofrendas, sea quien sea, todos los cristianos son iguales en esa vid. Todos deben dar fruto. Todas estas cosas que hacemos en la iglesia son formas de amar al prójimo. Y no puedes amar al prójimo si te aíslas, si no te reúnes. Pero hay otra cosa más a la que nos reta esta metáfora, y esa de dejar de presumir los dones o talentos individuales que tenemos. Cada rama da fruto, pero ese fruto depende de la relación que la rama tenga con Jesús. Y ese fruto es amor. Ese fruto no depende de mis talentos, depende de que yo permanezca y crezca en la vid. El fruto, a final de cuentas, es del árbol. Hace rato Che mencionaba esto en lo de la cena. Tenemos que dar el fruto ¿de qué? Del Espíritu. ¿El fruto es mío? No, el fruto es del Espíritu. Yo solo soy una rama que va a producir ese fruto, pero es porque estoy conectado con el árbol que es Dios. Entonces, repito otra vez, si queremos realmente ser una rama viva, debemos dar fruto. Debemos amar al prójimo como Jesús ama. Debemos permanecer en el amor de Jesús.